¿cuántos están de acuerdo conmigo en esto? Que vivimos en un mundo donde parece que estamos en la ley de la selva. La ley del más fuerte. ¿Tiene usted esa percepción de que nos encontramos en un mundo demasiado competitivo, donde hay demasiada violencia, carga agresiva en la gente? ¿Se ha dado cuenta de eso? Una fila, por ejemplo, distintas oportunidades donde uno va percibiendo esa violencia o esa agresividad que la gente tiene hoy. También podemos decir que muchas personas se esconden bajo una máscara de dureza, de indiferencia. No todos tienen esta misma actitud, pero sí deben plantearse como al mismo nivel para que no le pasen por encima. ¿Se ha dado cuenta de eso? Donde tienen una cara dura, ¿cierto? Fría, como de enojados o de indiferentes, pero basta tocar un poquitito alguna conversación y de repente la máscara, ¿cierto?, se deja de lado y comienza a hablar la persona tal cual es. Y eso yo creo que es la mayoría de la gente que nosotros vemos, conocemos, la mayoría está en eso. También otros se protegen con una actitud de arrogancia, ser arrogantes, ser personas orgullosas o demostrar esa autosuficiencia. ¿Ha conocido personas así que usted los conoce y caen pesados, ¿cierto? Caen mal porque son arrogantes, son autosuficientes, son estas personas así como muy orgullosas, que están por encima de todos, que miran hacia abajo a todos. Oiga, es terrible esto, sobre todo en los mandos medios, en las empresas. Los jefes de las gerencias, los subgerentes. Es bien complicado esto, ¿eh? Son personas que están como preparadas para plantearse de esa forma tan dura, para sacarle trote a los trabajadores, para que haya rendimiento, para que haya producción, la verdad, ¿cierto? Para que no se distraigan, para que avancen, para que hagan lo que tienen que hacer. La cultura de esta sociedad ha desarrollado personas que imponen su personalidad. Parece ser que eso es, ¿cierto? Uno no puede quedarse, no puede ser una persona que los demás se van a preocupar por él. Uno tiene que tratar siempre de imponer su personalidad. Ha desarrollado personas que imponen su personalidad, que llaman la atención, que hacen valer sus derechos, que reclaman, que manifiestan estas actitudes, ¿cierto?, tan duras. Gente que se aprovecha del más débil. Aquí ya entramos en una área más difícil. Gente que se aprovecha del más débil, que tiene violencia en sus palabras. Gente que solamente se relaciona de esta manera, con palabras agresivas, con garabatos. Hermano, y yo no sé si usted está de acuerdo conmigo, pero el chileno ha caído en una vulgaridad tan grande que prácticamente antes el garabato era monopolio de la delincuencia y ahora no, ahora el garabato está en los gerentes, en los profesionales, en los empresarios, está también en la mujer. Antes la mujer no echaba tanto garabato, pero hoy día las mujeres son pero igual que el hombre. A veces uno escucha y como que no se da cuenta, pero las personas, por ejemplo, los extranjeros que se tratan de insertar acá en Chile, les cuesta mucho entender toda esta jerga, toda esta terminología, toda esta cantidad de garabatos que se usan como normal. Y eso es lo triste, que esto ya pasó a ser como lo normal. Pero dentro de toda esa manera de comunicarse, de alguna manera
refleja esto un cambio cultural? Yo diría que antes el chileno era definido, por ejemplo, como una persona bajo perfil, una persona más o menos tímida, reservada, pero para el resto de los latinoamericanos ya no nos perciben así. Ya no nos perciben así personas tímidas, sino que somos diferentes. Somos los que golpean la mesa, somos los que la llevan, somos los que tenemos. Ay, hermano, a veces nos equivocamos en eso. Pero también dentro de estos tiempos encontramos gente abusadora. Gente muy abusadora, gente aprovechadora, personas arrogantes, personas que menosprecian a los demás y que usan la prepotencia para obtener sus fines, sus objetivos. Y lo triste, hermano, que a veces hijos de Dios tienen que enfrentar, relacionarse con esta gente. Le tocó como jefe, le tocó como vecino, le tocó como pariente, le tocó como suegra, etc. Y es la verdad, ¿cierto? Usted se ríe, pero ¿a cuántos le ha pasado? Personas que, dejando las bromas de lado, personas que son abusadoras, siempre tratando de aprovecharse del más débil. Hoy día vemos gente que insulta como una manera de abrirse paso en la vida o de hacerse respetar. Insultan, amedrentan a todo el que se les pone por delante. A veces de la nada, hermano, se arman tremendos problemas y gente se trenza a golpes por un simple abollón de 5 millones de pesos en un auto, ya suficiente para que se agredan físicamente. ¿Y qué hacemos nosotros? ¿Qué podemos hacer nosotros? A veces nosotros como hijos de Dios no tenemos una capacidad de reacción. ¿Cómo lo enfrentamos esto? Porque esto como que nos sobrepasa. ¿Qué puedo yo decirle a este hombre? ¿Qué puedo hacerle a esta persona? ¿O cómo enfrentar a este jefe que me maltrata de esta manera? ¿A cuántos hermanos le ha pasado que han tenido que confrontar al jefe porque el jefe los trata todos a punta de garabatos? ¿Qué podemos hacer? Si lo confronto me quedo sin trabajo o me hago enemigo de él. Pero si me quedo callado siento que no estoy tranquilo conmigo mismo, porque mi conciencia me dice que yo tengo que hacer ver esta situación que me está afectando. Personas que no tienen temor de Dios. Usted puede decir que es cristiano evangélico, parece que es peor. Lo hacen de adrede, se aprovechan porque usted es el que pone la otra mejilla, según lo que dice la Biblia, ¿cierto? Usted tiene que poner la otra mejilla y si le quitan la capa tiene que regalarla, ¿cierto? Insultan a los que creen en Dios y piensan que jamás nada malo les sucederá. Y uno piensa, Señor, ¿cuándo? ¿Cierto? ¿Cuándo tú vas a poner tu mano? ¿Cuándo tú vas a hacer algo? Y es doloroso, es frustrante. Hay personas que a veces tienen que soportar todo esto y cuando llegan a sus hogares tratan de ocultar esta realidad. ¿Hasta qué punto es saludable no compartir esto en la intimidad de la familia? ¿Con quién lo hablo? Muchos de ellos son personas que tienen poder sobre otros. Están en un nivel de jefatura, o personas que tienen recursos, que tienen influencia, que tienen contactos, etc. Tienen poder sobre los demás. Lo otro que tienen a veces una gran red de relaciones. Una gran red de relaciones. Es decir, usted no saca nada con ir a denunciarlo a tal o cual lugar porque alguien tiene gente bajo su influencia. Que les garantizan seguridad ante la más mínima amenaza. No se asustan, no pierden la paciencia. Ellos tienen siempre el control de todo y creen que tienen que tener a todos bajo sus zapatos. Hermanos, más o menos esto es lo que trata este capítulo. Está hablando ahora de otro pueblo llamado Egipto, pero es un sector de Egipto, porque antes era todo, Etiopía y Egipto. Y el gobernador de Egipto era un etíope. Entonces aquí está hablando en general de Egipto,
pero específicamente del sector de Etiopía. Y frente a esto, lo que estaba ocurriendo era lo siguiente. Era inminente la invasión asiria, el gran ejército de los miles y miles de asirios. Entonces los egipcios tenían como la estrategia de convencer al pueblo de Dios que se sumara a ellos. Pero ellos no lo están haciendo de buena forma, ellos están presionando, ellos están actuando prepotentemente, arrogantemente, imponiendo esto. Y frente a eso vino palabra de Dios a Isaías para frenar, para advertir a este pueblo por la mala práctica que estaba teniendo para obtener que el pueblo de Dios se sujete a ellos o se someta a ellos. Entonces lo primero que encontramos aquí es un mensaje contra Egipto. Dice: ay de la tierra que hace sombra con las alas, que está tras los ríos de Etiopía. Ese texto está hablando de un ay, ¿cierto? Una advertencia. Cualquiera que amenaza al pueblo de Dios le va a ir mal. Hermanos, esto usted siempre incorpórelo, recuérdelo, porque no es lo mismo que esta gente de esta manera, y es como si hubiesen sacado una radiografía de cómo eran ellos y cómo hoy día son muchas personas. Entonces la aplicación práctica que nosotros encontramos, que cualquiera que amenaza a un hijo de Dios le va a ir mal. El Señor nos mira como la niña de sus ojos, somos su especial tesoro. Por lo tanto, siempre tengamos esto en nuestra mente frente a cualquier abuso. Dice que hace sombra con las alas. Esta tierra era conocida por la gran cantidad de insectos que había. Por lo tanto, siempre había un zumbido, pero aquí el profeta Isaías lo toma como una escalada de rumores, que estos enemigos hacían correr para asustar al pueblo de Dios. Se dice que ahí estaban las langostas, zancudos, y estaba también, y eso lo dicen los comentaristas, estaba la mosca tsetse, que es una mosca infecciosa, cuya picada traía bastante enfermedad. Entonces, así como ese zumbido que caracterizaba a esta tierra, era la cantidad de rumores que ellos echaban a correr para que el pueblo de Dios se asuste y se someta a la autoridad de ellos. O sea, de esa manera lo hacían. Lo segundo es que dice el versículo, antes del versículo 2, quien entra en guerra con el pueblo de Dios, también téngalo en cuenta, entra en guerra con Dios mismo. El que entra en guerra con Dios, o con un hijo de Dios, entra en guerra con Dios. Usted tenga siempre esto en su mente. Señor, esta persona me está haciendo la guerra, pero no es una guerra ahora conmigo, sino que es una guerra contigo, porque tú eres quien me defiende, tú eres quien me guarda, tú eres quien me protege. Yo estoy morando bajo la sombra del Omnipotente. Tenga siempre eso en consideración, hermano, porque a veces nos asustamos, a veces pensamos, ¿cómo lo hago? ¿Cómo enfrento esto? ¿Lo evito? ¿O lo encaro? ¿O definitivamente le pido permiso al Señor y me arremango las mangas y le hago una imposición de manos con la mano cerrada? No sé. Hay gente que lo ha hecho, pero la palabra de Dios no nos autoriza a hacer ese tipo de cosas, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, pero son poderosas en Dios para la destrucción, ¿cierto? Entonces, tengamos ese cuidado. El versículo 2 dice que envía mensajeros por el mar y en naves de junco sobre las aguas. Andad, mensajeros veloces, a la nación elevada. Si usted se fija, las amenazas a través de mensajeros tenían como propósito provocar el caos, que definitivamente el pueblo de Dios quede amedrentado, asustado, aterrado por toda esta amenaza que estos egipcios etíopes hacían en contra de los hijos de Dios. La Biblia lo describe a ellos como gente de
elevada estatura. Eran personas altas. Dice, y de tez brillante. Cuando dice de elevada estatura, era que hacían ostentación de su fuerza. Hacían ostentación de su fuerza, se jactaban de sus habilidades, de su poder guerrero. Estamos con emergencia. Se jactaban de eso. Eran gente vanidosa. Dice, a la nación de elevada estatura y tez brillante. Ellos hacían ostentación de su fuerza, de su arrogancia. Eran arrogantes. Hacían ostentación de su poder. Amedrentaban y provocaban temor con sus bravatas. Era gente también suelta de lengua para decir, para llenarse la boca de lo que ellos eran, de lo que hacían, de lo que tenían, de lo que podían llegar a ser. ¿Ha conocido usted? ¿Sí? ¿O soy yo nomás? Ay, hermano, es la realidad de lo que vivimos hoy. Eran gente difícil. Frente a la amenaza siria pensaban que el pueblo de Dios no tenía opción. Ustedes me necesitan y aunque no les guste, es lo que hay y yo soy la única posibilidad de que ustedes puedan salvarse. Ellos pensaban así. Por tanto, ellos menospreciaban y subestimaban al pueblo de Dios. Muy menos numeroso. Pensaban que el pueblo de Dios no tenía opción, solo quedar bajo su autoridad, donde le trataban de persuadir, presionándole para asociarse con ellos. Wow. Versículo 3. Dijimos que era gente de tez brillante, ostentaban la fuerza y los saludables que hacían parecer imbatibles. Era un pueblo temible, de mucha trayectoria. Dice también que eran un pueblo fuerte, reconocidos conquistadores. Pueblo temible desde su principio y después gente fuerte y conquistadora, cuya tierra es surcada por ríos, es decir, ellos podían tener un desplazamiento rápido a través de sus flotas, de sus naves. Por tanto, eso les hacía ser orgullosos y arrogantes, y menospreciaban a todos los que les rodeaban. Versículo 3 dice, vosotros, todos los moradores del mundo y habitantes de la tierra, cuando se levante bandera en los montes, mirad, cuando se toque la trompeta, escuchad. Aquí ya vemos cómo Dios está preparando el escenario para que esta gente deje de hacer lo que está haciendo. Dos cosas, dice la bandera y la trompeta. Dios está, o el profeta Isaías, a través de esta visión, de esta revelación de Dios, está diciendo, ahora por favor pongan atención todos los moradores del mundo, todos los vecinos de estos personajes, pongan atención. La bandera es lo que convoca, ¿cierto? El punto de reunión. La trompeta es el momento de la ejecución. Entonces, Dios está diciéndole, todos los que han sido testigos de toda esta injusticia, de toda esta forma tan prepotente, tan matonesca que ellos han tenido contra el pueblo de Dios, ahora por favor observen lo que va a pasar. Me gusta eso, hermanos, porque delante de Dios nadie queda impune, nadie puede reírse. No piense que esa persona que ha sido injusta con usted, que le ha maltratado, que le ha humillado, que se ha aprovechado de su necesidad, esa persona va a quedar sin justicia. Dios lo va a hacer. Dios va a intervenir. Dios sabe cómo hacerlo y cuándo hacerlo. Pero usted jamás pierda la fe.
quien le hace la guerra a un hijo de Dios, está haciéndole la guerra a Dios mismo. Y no hay nadie que pueda decir que salió vencedor. Hermanos, yo le di mucha vuelta a este capítulo tan breve. Yo decía, Señor, ¿qué es lo que tú nos quisieras enseñar? ¿Qué nos quieres mostrar a través de esta palabra? Y venía a mi mente todos los años de trayectoria laboral que yo tengo, donde trabajé en construcción y donde vi gente con mucho menos preparación que yo, pero que sin embargo tenía unas actitudes tan prepotentes para dar las órdenes. Venía a mi mente jefes que tuve en el departamento de contabilidad, hermano, donde hay maneras y maneras de pedir las cosas, o maneras y maneras de decir las cosas, o de llamar la atención. Y yo pensaba en todo eso, y hoy día parece ser que esto es todavía ahora más fuerte, más difícil. Personas que tienen que soportar mucha más presión de parte de estos personajes. Y porque ellos también están bajo presión. Ellos también se les exige resultados. Hermanos, y piensan que solamente a través de la prepotencia y de las actitudes matonescas es que se puede obtener el resultado. Por lo tanto, ahora Dios mismo está diciendo, ahora todos los vecinos, todos los moradores del mundo y habitantes de la tierra, Él los invita a todos. Cuando se levante la bandera en los montes, o sea, el punto de reunión donde Dios va a convocar a los que harán justicia, y cuando se toque la trompeta, el vamos a la orden de la justicia de Dios, se llama a todos los habitantes del mundo a que observen la caída estrepitosa de estos arrogantes. No sería algo privado, no sería algo, como dicen algunos piolas, sería algo público, porque ellos públicamente humillaban, denostaban, menospreciaban, insultaban. Por lo tanto, Dios también lo haría de esa manera, públicamente, con escándalo, que todos sepan, que todos vean. Se levantaría el estandarte para convocar y se tocaría la trompeta para ejecutar el castigo. Versículo 4. Ahora Dios como observador y testigo. Y esto, hermano, es interesante, porque aquí el apóstol, el profeta Isaías lo destaca. Dice, porque Jehová me dijo así. Dios me habló. Dios me dijo esto: me estaré quieto y los miraré desde mi morada, como sol claro después de la lluvia, como nube de rocío en el calor de la siega. Es decir, Dios desde el cielo es testigo y observador de todas estas injusticias. Dios es testigo y observador de todas estas injusticias. Cuando usted está sufriendo la humillación, el insulto, y usted no puede, queda como atado de manos, porque usted como hijo de Dios no puede reaccionar de una manera incorrecta, sepa que Dios está mirando también todo eso. Y es importante, hermanos, saber guardar la calidad de hijo de Dios o de hija de Dios. Es importante que usted reaccione correctamente como hijo de Dios, porque si usted se equivoca y reacciona tomando su propia justicia, ya sea boicoteando a esta persona, el trabajo que usted le hace, o respondiéndole de la misma forma, o dándole su merecido de alguna manera, usted le dijo: Señor, yo te voy a atar las manos porque yo voy a hacer la justicia con mis propias manos. Es importante que Dios nos dé la sabiduría para enfrentar estas cosas. ¿Por qué? Porque Dios es testigo de lo que usted está pasando. Dios está mirando todo esto. Dios en su momento, hermanos, va a tomar las medidas necesarias para demostrarle de que Él está con usted y de que es Él quien le hace justicia.
Por lo tanto, dice, me estaré quieto y los miraré. Dios siempre está mirando. Dios siempre está mirando. Y a lo mejor yo esto lo estoy llevando a un plano muy de relación laboral, pero también hay otro tipo de relaciones. Relaciones familiares, por ejemplo. Donde un padre no creyente agrede, insulta o golpea. O en un matrimonio donde uno de los dos es creyente y el creyente tiene que soportar situaciones así. Aunque la palabra de Dios es clara con respecto a los matrimonios mixtos. Nos ha dejado instrucciones específicas para dar solución a ese tipo de situaciones. Me estaré quieto y los miraré desde mi morada. Dios siempre está mirando. Versículo 5, y aquí vamos a la sentencia contra Egipto. Porque antes de la siega, cuando el fruto sea perfecto y pasada la flor, se maduren los frutos, entonces podará con podaderas las ramitas y cortará y quitará las ramas. ¿Qué me está diciendo aquí la palabra? Me está diciendo lo siguiente, que la mano de Dios caería por fin sobre ellos. La mano de Dios caería por fin sobre ellos. Y sería mucho antes de lo que ellos piensan. Qué bueno es saber eso, ¿cierto? Mucho antes de lo que ellos piensan o creen. Cuando ellos crean que la caída de Jerusalén es inminente, Dios intervendría. Ellos pensaban de esa manera. Jerusalén va a caer en manos de ellos o en nuestras manos. Pero Dios le dijo, mira, antes de la siega, antes de lo que tú esperas o te imaginas, yo voy a poner mi mano. Dios intervendrá usando la podadera, cortando las ramas inútiles, dice así. Así también Dios, hermanos, interviene en las vidas de las personas que han optado por este estilo de ser, esta forma de ser. Dios comienza a intervenir en esas vidas. Él toma y comienza a podar, quitando la arrogancia, quitando la prepotencia. Yo pensaba, hermano, en estas estructuras psíquicas tan fuertes que tienen las personas, ¿cierto?, para mantener esta manera de ser. Algo tiene que ocurrir para que eso se destruya, se cae, se deseche. O sea, la intervención divina, como dice la palabra, que su palabra es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de doble filo, y que penetra hasta partir el alma. Es decir, cómo una persona llegó a construir, ¿cierto?, en su psiquis esta manera, esta personalidad. Pero sin embargo Dios tiene la metodología, ¿cierto?, para llegar a la raíz del origen de esa manera de ser. Dios es poderoso para quebrantar. Dios es poderoso, hermanos, para que una persona pueda cambiar, pero desde lo profundo, desde su ser interior. Y Él dice que usa la podadera aquí para quitar las ramas inútiles, para quitar la prepotencia, para sacar la autosuficiencia, esa arrogancia, ese orgullo estúpido que a veces tienen los seres humanos, pensando que son alguien porque tienen algo. Dios interviene en las vidas, sacando todos los aspectos de nuestro carácter que nos estorban. A veces pensamos que somos peores personas cuando dejamos de ser orgullosos o altaneros, pero la verdad, hermano, que es, yo creo, totalmente al revés. Dios es poderoso para sacar los aspectos de nuestro carácter que nos estorban, ser podados. Es difícil, hermanos, entender.
A veces Dios tiene que tomar a alguien que ha mantenido una resistencia o una autosuficiencia y que uno dice, Señor, ¿por qué me pasó esto a esta persona? Pero son los métodos de Dios. Si hay alguien orando para que esa persona cambie, Dios intervendrá. En la poda siempre hay reducción, ¿cierto? ¿Te has visto los árboles? Cuando son podados se ve un tronco y unos chonquitos, ¿cierto? Se ven casi feos. Pero qué bueno, qué bien le hace la poda a los árboles. Cuando llega el podador, ¿cierto? Con su tijera. Yo siempre recuerdo, mi suegro podaba unas parritas que tenemos en la casa y él decía, vamos a dejar este cargador, estos pitones y esto lo vamos a sacar porque estos son pura hoja. Así que cortaba. Y él decía, es el tiempo de la poda, es breve, creo que es en agosto. Él decía, si se nos pasa el tiempo, la parra llora. Y efectivamente, cuando se corta un gancho, empieza a salir la savia. Y él dice, no es bueno podar fuera de tiempo. Hay un tiempo breve. Y es ahí donde vale la pena meter, ¿cierto?, estas tijeras para sacar estos ganchos que le dan mucho volumen, pero un volumen que no aporta realmente en la calidad del fruto o en la calidad de lo que se espera de este árbol. Hermano, y yo pienso en eso, de que Dios, el plan de Dios se activa cuando hay oración. El plan de Dios se activa cuando hay oración por una persona que está en esto, que ha caído en esto, en esta degradación, utilizando la violencia, la fuerza, la prepotencia, todo eso, para hacerse notar o para salir adelante o progresar o prosperar. Pero cuando un hijo de Dios comienza a sufrir este maltrato, el hijo de Dios, ¿qué tiene que hacer? Tiene que orar y presentarlo ante el Señor a esta persona. Y desde ahí, desde esa oración, Dios como que se activa la mano de Dios, y Dios va a esperar el momento justo de la poda para intervenir en esa persona, para sacar todas aquellas ramas que son un estorbo en su personalidad. Se fue la arrogancia, se fue la prepotencia, se fue la violencia, y así, hermanos, ramas inútiles. Dios obra, Dios interviene. Hermano, y cuando comienza a ocurrir eso, empezamos a ser más pequeños, ¿cierto? A ser más chicos. Y eso es como la antesala para el quebranto definitivo, para reconocer al único que es digno de recibir la honra, la gloria y la alabanza, de reconocerlo como Señor y Salvador, reconocerlo como su autoridad. Cuando somos capaces de doblegarlo y decir, Señor, tú podaste en mi vida, sacaste todas estas ramas inútiles de mi corazón, tú transformaste mi personalidad. Mire, por ejemplo, observe el testimonio de Saulo de Tarso versus el apóstol San Pablo. ¿Cómo era Saulo de Tarso? ¿Cómo llegó a ser Pablo, el apóstol de los gentiles? ¿Qué proceso tuvo que Dios hacer en él? ¿Cómo Dios usó la podadora para sacar todo eso? Así también en nosotros. Qué bien nos hizo la poda. Qué bien nos hizo, porque Dios fue el que intervino directamente. ¿Quién nos podía rehabilitar? Un buen consejo, un buen psicólogo podría haber sacado de nosotros esos aspectos de nuestra personalidad. Yo creo que no, hermanos, nadie. Pero cuando nos encontramos con la majestad, con la presencia, cuando el Espíritu Santo nos envolvió y nos persuadió de nuestros pecados, nos convenció de nuestra maldad, iluminó nuestro corazón para que nos diéramos cuenta de cuán equivocado estábamos. Y eso es lo que nos dice la palabra. Eso es lo que está diciendo.
que el Señor usa la podadora para cortar esas ramas, cortará y quitará las ramas. Por lo tanto, somos modificados. Y yo estoy seguro que la tijera provocó dolor, pero solo ser podados logrará excelencia de frutos. Solo una buena poda garantiza un excelente fruto. Si no hay buena poda, no hay excelente fruto. Así es. Versículo 6. Dice que esta podadora sería tan tremenda en este pueblo. Dice, serán dejados todos para las aves de los montes y para las bestias de la tierra. Sobre ellos tendrán el verano las aves e invernarán todas las bestias de la tierra. Este poderoso ejército quedaría abandonado en los campos a merced de los buitres y animales de las montañas. De esta forma la intervención divina en este orgulloso pueblo llegaría a su término. Estoy hablando de la historia. Pero sin embargo, el versículo 7 habla de una misericordia. En aquel tiempo, dice, será traída ofrenda a Jehová de los ejércitos, ofrenda al Señor. Sin embargo, aunque esta nación era arrogante, dice de estatura alta y de piel brillante, me gusta la terminología poética que usa el profeta Isaías para describirlos. Y en aquel tiempo será traída ofrenda a Jehová de los ejércitos del pueblo de elevada estatura y de brillante. Con la intervención de Dios obrando en sus vidas, cayendo humillados y quebrantados, porque eso es lo que hace Dios. Solamente el quebranto puede producir una nueva vasija. Usted puede ver, ¿cierto?, en ese capítulo del libro de Jeremías, donde Jeremías fue llevado a la casa del alfarero y vio, ¿cierto?, al alfarero que estaba haciendo una vasija, y la vasija que él estaba haciendo se quebró en su mano e hizo otra vasija. Cuando nos quebrantamos en las manos de Dios, Dios puede hacer de nosotros otra persona. Si no hay quebranto, no hay nueva criatura. Y así es. En algunos Dios lo hace con escándalo y públicamente, como en este caso de estas personas de egipcios etíopes. Con otros tal vez Dios lo hace silenciosamente. Yo no sé si usted recuerda cuando usted recibió a Cristo, cómo lloró. ¿Cómo lloró? Lloró por usted, estoy seguro. Y lloró por el quebranto. Lloró por su fracaso. Porque su estilo de vida le estaba llevando al infierno, no al cielo. Y lloró también de gozo y de alegría por la misericordia que Dios tuvo con usted. Así también Dios está diciendo, ahora yo recibiré con agrado la ofrenda de estos de piel brillante y de elevada estatura. Dios no recibe las ofrendas sin el quebranto, sin la intervención de la poda. Cuando Dios nos poda, cuando nos quebrantamos, es allí cuando estamos preparados y Dios recibe con gozo lo que nosotros le ofrecemos. Dice que quedaron tirados en los campos. ¿Cuántas veces, hermanos, usted tuvo que postrarse y humillarse, quebrantarse, reconocer cada uno de sus errores, para que de ahí Dios lo levante? Dios los atraería hacia Él
y el Señor recibiría las ofrendas de esta nación. Enseñanza para todos acerca del trato especial que Dios tiene con cada uno de nosotros. Qué importante. Así termina el capítulo. En aquel tiempo será traída la ofrenda a Jehová de los ejércitos, del pueblo de elevada estatura y de brillante, del pueblo temible, desde su principio y después, de esta gente fuerte y conquistadora, cuya tierra es surcada por ríos, al lugar del nombre de Jehová de los ejércitos, al monte de Sion, al lugar de la habitación de Dios. Dios lo recibiría de sus manos. ¿Cuántos recuerdan, por ejemplo, el pasaje de la reina de Saba? ¿Cuántos recuerdan el pasaje de la conversión de este etíope funcionario de la reina, ¿cierto?, de Candace, este eunuco? Se cuenta, hermanos, que ahí en Etiopía hubo un gran avivamiento a través de este funcionario. Es interesante observar el proceso de crear la confianza de aquellos que una vez los detestaron por los sufrimientos que debieron soportarles, pero ahora, después del trato de Dios en sus vidas, ya no son las mismas personas. Qué bueno es eso, hermano, aunque es un precio que hay que pagar, porque el quebranto, la conversión verdadera no convence a todos inmediatamente. ¿Cuántos creyeron en usted cuando usted recién recibió a Cristo en su corazón? En el caso del apóstol Pablo, cuando el apóstol Pablo se convierte, los religiosos judíos deciden matarle. Y la iglesia le tiene miedo. Por un lado, afuera lo quieren matar y por dentro le tienen miedo. Cuando uno llega a la iglesia, por lo general, ¿cierto?, nos dan la bienvenida, alguien se acerca, nos saluda. Pero cuando miraban al apóstol Pablo, se hacían de lado. Nadie le dio la bienvenida. Nadie lo invitó al próximo servicio. Nadie le compartió el himnario. Nadie le preguntó su nombre. Nadie se sentó al lado de él, al contrario, se arrancaron de donde él se sentaba. Nadie se tomó una selfie con él. Piensen eso. ¿Por qué? Porque le tomó tiempo a Pablo generar la confianza. Pero vale la pena, hermanos, orar por aquellas personas. Vale la pena orar, porque Dios sabe cómo tratar. Dios sabe dónde duele, dónde pica. Dios sabe de qué manera intervenir. Porque a veces estas son personas muy estructuradas y que tienen todo esto en una manera muy íntima, muy personal. Dios sabe dónde y cómo hacerlo. ¿Qué está haciendo Dios en su vida para transformarlo en una persona humilde? ¿Todavía lucha con eso usted? El Señor dice: aprended de mí, que soy manso y humilde. ¿Qué está haciendo Dios en su vida? Muchas personas, hermanos, cuando llegan a los caminos del Señor, tenían toda una economía asegurada, pero cuando llegan a los caminos del Señor, como que empiezan a arruinarse económicamente. O muchos pierden los amigos. A veces parte de su familia también. O a veces pierden la salud. Pero la palabra de Dios dice en Romanos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto quiere decir que Dios puede usar un fracaso económico, un fracaso matrimonial, un quiebre familiar, una enfermedad, un accidente, una humillación, un gran problema legal y muchas otras cosas, para que de corazón nos volvamos a Él, para que nuestro dolor
Clamemos sinceramente a Él, para que en nuestro quiebre emocional Dios pueda poner la lucidez, la sabiduría para reconocer los errores y reconocer también nuestra culpabilidad. Dios obra de muchas maneras para poder entrar, para poder permear, ¿cierto?, la arrogancia, la altivez, la indiferencia, la dureza de corazón y la incredulidad. Dios obra, sabe cómo entrar. Cuando Él se propone entrar, siempre lo logra. Dios siempre tiene sus métodos para lograr que en ese desmoronamiento Él tome la oportunidad para entrar en ese necesitado corazón. Generalmente los tiempos de quiebre son tiempos de soledad. Son tiempos donde las personas se sienten abandonadas, pero son los tratos de Dios. La sabiduría de Dios está interviniendo. Este pueblo egipcio, gente de alta estatura y de tez brillante, fue quebrantado para que por fin se vuelva a Dios y acepte con gusto sus ofrendas. ¿Y qué ve usted? Porque es así, hermanos. ¿En qué parte del proceso está usted? Pero quiero decir, hermano, que cuando se termina el tiempo de la poda, que no es un tiempo muy largo, prepárese porque su vida será mucho más eficiente, mucho más próspera. Su calidad de vida será mucho mejor, porque Dios es necesario que intervenga en su personalidad para que ninguna rama abulte más y haga ostentación de lo que es usted, pero una rama inútil que no le permite a usted dar el fruto de eternidad. Y a los que son víctimas de este tipo de personas, arrogantes, prepotentes, jefes, patrones, etcétera, hermanos, si usted los pone en oración, Dios intervendrá en ellos. Y a la postre ellos llegarán quebrantados delante de Dios con su ofrenda al Rey de Reyes y Señor de Señores. Oramos al Señor, te damos gracias, Padre, por esta reflexión de su palabra que la encontramos aquí como un recurso importante, Señor, como una palabra orientadora, como una palabra que nos aclara, Señor, que muchas veces no entendemos por qué estamos pasando lo que nos pasa y sufrimos por eso. Pero Padre, en su infinita sabiduría, sabemos que usted jamás pierde el control. Usted es el mismo de ayer y por los siglos. Señor, usted sabe cómo llegar al corazón de un hombre y de una mujer. Usted sabe, Señor, qué y cómo cortar aquellas ramas, aquellas cosas que estorban en nuestro crecimiento y en nuestra relación con usted y nuestra relación con los demás. Señor, yo te ruego que podamos descansar ahora. Si hay personas que han hecho difícil nuestra vida, en este momento, Señor, las presentamos delante de usted. Presentamos a ese jefe arrogante y prepotente, a ese hombre maldiciente que a veces tenemos que soportar, a esa persona violenta, Señor, que nos hace difícil la vida, la presentamos delante de usted. Padre Celestial, porque solo usted puede intervenir en esas vidas. Nosotros no tenemos, no sabemos, ni podríamos jamás cambiar a una persona, pero solo usted puede hacerlo. Porque entendemos, Señor, a la luz de tu palabra, que quien le declara la guerra a un hijo de Dios, le está declarando la guerra a usted. Padre Celestial, te damos gracias por esta reflexión de su palabra. Bendiga a la iglesia, bendiga a sus hijos. Señor, que esta palabra les permita comprender qué está ocurriendo para que puedan descansar en tus manos, Señor. Gracias, Señor, porque más temprano que tarde veremos las consecuencias y los resultados, Señor, si hemos orado correctamente. Padre, gracias por aquellos que han reconocido su error en su forma de ser, en su personalidad. En esta mañana, Señor, te pedimos perdón si hemos sido arrogantes, si hemos sido prepotentes, si hemos menospreciado a los demás, si hemos discriminado a las personas, Señor, por su origen, por su
color de piel, por su nacionalidad. Señor, te doy gracias. Gracias, Señor, porque eres tú quien nos perfecciona. Gracias, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.